Alguien me decía que necesitaba los documentos bases y le puedo hacer llegar a través de este mismo grupo, ¿no? O sea, lo que está en las presentaciones, también tengo los documentos base, que inclusive ustedes también son los mismos que les di cuando recibieron clase. Se han hecho algunas pequeñas adecuaciones, pero básicamente es lo mismo. Y este es conocimiento general, ¿no? Es lo que se da en sexto semestre en la unidad 2 que se llama Naturaleza y efectos del calor, y el tema 2.1 que tiene el nombre del calor, después de haber pasado toda la unidad 1 en temperatura. Bien, entonces, vámonos con los clientes. Señor Cañar, tenga la gentileza, déme leyendo para no dormirnos. Calor es la transferencia de energía entre dos cuerpos debido a la diferencia de temperatura entre los mismos. Ya, listo, algo te pasó con el micrófono. De todas maneras, les explico, ¿no? Mira, aquí usted tiene dos cuerpos, ¿no? Esto es básico. Dos cuerpos con diferente temperatura. Aquí le está indicando que la temperatura de este cuerpo 1 es mayor que el cuerpo 2. Solo en este caso existe transferencia de energía. Y si hay transferencia de energía, aparece el calor. Si las temperaturas fuesen iguales, no hay transferencia de energía y tampoco existiría calor. Aquí está mucho más explícito, ¿no? Vamos en el primer caso, mire. Aquí tengo los dos cuerpos y estos dos cuerpos tienen la misma temperatura. Es obvio que si tienen la misma temperatura no hay transferencia de energía. Por lo tanto, no existe calor. Y si no existe calor, quiere decir que la cantidad de calor vale cero. Miren el segundo caso, la temperatura del cuerpo A es mayor que la temperatura del cuerpo B. Aquí sí hay transferencia de energía. Por lo tanto, sí existe calor. Y aquí el calor, o la cantidad de calor, ya no es igual a cero, sino es diferente de cero. Es el famoso principio de conservación del calor. No le va a encontrar usted en los textos como principio de conservación del calor, porque lo que va a encontrar es de la energía. Nosotros le hemos interpretado dentro del calor el principio de conservación de la energía. Y le conocemos así. Y nos permite resolver casi el 99,9% de los problemas. ¿Qué nos dice, perdón, el principio de conservación del calor? Cualquiera que esté por ahí, por favor, que me dé grabando. ¿No? Sí, les ayuda a ustedes mismos. A ver, vamos con quién está por ahí. Señor Chicaiza, tenga la gentileza. Gracias. Pues aquí tenemos. Principio de conservación del calor. Básicamente, ¿qué nos dice? El calor perdido es igual al calor ganado. Pero el calor perdido por un cuerpo 1 o 2, es igual al calor ganado por el otro cuerpo de los que están en contacto, no por el mismo. Este calor perdido, aquí le han puesto por el cuerpo 2, puede poner usted cuerpo 1 aquí, y este de acá puede poner el cuerpo 2. Básicamente existen dos cuerpos. El uno gana calor y el otro pierde calor. El uno recibe energía, el otro emite energía. Son sinónimos. Aquí están las famosas unidades de calor. Mire, hablando del sistema internacional, por definición, vamos acá, por definición, si el calor es la transferencia de energía, significa que este calor tiene que medirse en las mismas unidades de calor. Las unidades de calor son las mismas de energía, es decir, ¿cuáles? Vamos por acá. Estamos proyectando porque algo me apareció aquí un aviso que dice su función de compartir las pantallas.
Ah, ya. Bien, entonces, sistema internacional, el Julio. El Julio es el producto del Newton metro, ¿no? Sistema CGS, que muchos no lo manejan, pero es fundamental porque está en los textos. Y es necesario conocerlo porque cualquier estudiante le va a preguntar, ¿no? Ah, ya. Entonces, dejemos aquí y volvamos a ingresar. Ahí sí, ¿no? Ya. Entonces le decía, en el sistema internacional la unidad de fuerza es el newton, la unidad de distancia, de longitud es el metro, este producto, newton metro, no dirá por, seguido, newton metro es el Julio. Porque el newton por metro es esto. Si leemos newton por cada metro. Eso en unidades, ¿no? No es lo mismo que en números o en magnitudes. Yo quiero multiplicar, qué sé yo, la velocidad por la aceleración. Ahí sí digo, velocidad por aceleración. Pero en unidades, esto es newton por metro. Si quiere poner así, tiene que leer seguido, newton metro. El ergio es el producto de la DINA, que es unidad de fuerza, por el centímetro, que es unidad de distancia de longitud. Esta es la que poco utilizan, pero es básica. El famoso kilopondímetro, que es el producto del kilopondiometro. Este kilopondio es el kilogramo fuerza, ¿no? Es el que todavía muchas personas se confunden. El kilogramo fuerza es la unidad de peso del kilogramo masa. Usted tiene 30 kilogramos fuerza, como peso, tiene una masa de 30 kilogramos de masa. Es decir, 30 kilogramos de masa pesan 30 kilopondios. Es el kilopondio. Y esto nos lleva a la confusión actual. Cuando la persona va y se decide controlar su peso o medir su peso, siempre le dan en unidades de masa. Y ya es casi natural. Si algún rato le preguntan, la confusión radica en que el número es el mismo. Lo que cambian son las unidades. Lo lógico sería completarle científicamente y decir, usted tiene 30 kilogramos fuerza de peso o 30 kilopondios de peso. Pero los médicos, las personas de la industria, todo el mundo maneja kilogramos, sabiendo que el kilogramo es una unidad de masa. La confusión radica por esto. Esta es una unidad inventada por nuestros amigos gringos, el kilopondio, que no es sino el peso que corresponde a 1 kilogramo de masa. Aparte de estas unidades, tenemos una unidad específica para el calor, que es la caloría. Y aquí tenemos algunas equivalencias que nos permiten pasar de un sistema a otro. Esta es una equivalencia de unidades de fuerza. Usted también ya las conoce. Un newton, 10 a la quinta dinas. Un kilopondio, 9,82 newtones. Es una unidad británica, ¿no? Un BTU, que es 257 calorías. Y la equivalencia entre calorías y julios, que está aquí, ¿ve? Ahí tenemos dos partecitas. Una, la definición del BTU, y otro, el equivalente mecánico del calor. Esto nos va a ayudar el señor Cóndor Patricio, que ha venido. Le damos la bienvenida. Tenga la gentileza, dame leyendo. Claro, magister. BTU, unidad de energía en el sistema británico. Es la cantidad de energía transferida a una libra de agua para incrementar la temperatura en 1 grado Fahrenheit. Equivalente mecánico del calor.
Fue James Joule quien estableció la relación precisa entre energía mecánica y calor. Una caloría es igual a 4,18 joules o julios. Sí, Julio. ¿Ya? Entonces, a estas tres equivalencias que están aquí, hay que incluirle la de acá. ¿Ve? Esto si no va a estar en el examen, por si acaso, ¿no? Le ponemos los problemas y le dice, sabiendo que un kilopondio tiene, no le pone nada. Se supone que usted ya conoce. Y como está en el complexivo, en un requisito previo a graduarse, no le vamos a dar estas equivalencias. Hay que dominarlas, hay que guardarlas en el disco duro. Usted se acuerda aquí del calor transferido y el calor ganado, ¿no? O perdido. En resumen, aquí dice la cantidad de calor permanece constante. Lo que gana el uno es lo que pierde el otro. Esa cantidad de calor es directamente proporcional aquí, a la masa y a la variación de temperatura. Es algo que usted también ya conoce. El directamente proporcional está en este símbolo. Aquí. Como es directamente proporcional a la masa y a la variación de temperatura, quiere decir que multiplicamos la masa por la variación de temperatura. Este símbolo de proporcionalidad se conoce que se transforma en igualdad multiplicándole a todo este término por una constante. Esa constante en diferentes magnitudes físicas tiene nombres específicos. Se llamará coeficiente de dilatación lineal, se llamará coeficiente de rozamiento, se llamará resistencia, qué sé yo. Aquí se llama calor específico. Este calor específico depende del material del que está formado el cuerpo y le simbolizamos con la letra C minúscula. Esta C minúscula le vamos a reemplazar aquí y nos queda esta expresión. Lo único que hacemos es ponerle a la masa como primer factor. Entonces, la fórmula que aparece en los textos y con la que nosotros también manejamos es mc delta T. Siendo m la masa, c el calor específico y delta T la variación de temperatura. Esto medido en calorías. Sistema CGS, ¿no? Porque en el sistema internacional hay que trabajar en julios. Entonces, generalmente yo les hago trabajar en calorías, en gramos, en grados Celsius, aunque pueden más adelante transformarle a cualquier tipo de unidad. Aquí está, por ejemplo. ¿Cómo le definimos a este calor específico? Primero le despejamos de la fórmula. La fórmula está aquí. Aquí le despejamos C y nos queda en el numerador Q' y abajo M delta T. Ahora, ¿por qué le ponemos al calor Q'? Porque más adelante usted utiliza este mismo símbolo para la carga del conductor. Como Q mayúsculo es la carga de un conductor, nosotros en este tema le ponemos para diferenciarle como Q'. No va a haber en los textos eso, ¿no? Eso ya es ciertos parámetros que se les indica a uno por la práctica, para que no se confundan. Ciertos artificios, ¿no? Ciertos tips. Aquí está, mire, la fórmula que despejamos está escrita acá. ¿Para qué le despejamos? Para poder ubicar las unidades. Entonces, este calor, si se mide en calorías, la masa se va a medir en gramos y la variación de temperatura en grados Celsius. Puede haber aquí algunas variaciones. Podría medir en kilocalorías en vez de gramos en kilogramos y mantener el grado Celsius. Pero si le pide específicamente en sistema internacional, dejamos las kilocalorías y le ponemos en julios. La masa que está aquí en kilogramos
Y la variación de temperatura en el sistema internacional está en Kelvin. Inclusive las últimas tablitas de las físicas todavía más modernas trabajan ya con estos valores. Ahora, nosotros, ¿por qué le seguimos utilizando esta expresión? Porque esta nos permite hacer mejor las prácticas. Porque usted en la práctica, ¿qué tiene? Tiene una balanza que mide en gramos. Tiene unos termómetros que miden grados Celsius. Por eso yo trabajo en calorías por gramo grados Celsius. Y luego le hago transformar a Julio sobre kilogramo Kelvin con las equivalencias. Porque difícil es que usted pueda encontrar la masa en kilogramos y directamente un aparato que le permite encontrar la temperatura en Kelvin. No existe. Entonces es mejor trabajar por aquí. Yo les pido que se aprendan los valores en este sistema y luego le transformen el de acá cuando se crea conveniente. Entonces aquí están las unidades, ojo a las que están acá abajo. Kilocalorías simplemente multiplica por 1000. Gramos por 1000, kilogramo. Mantiene el kilogramo y en vez de kilocalorías o calorías le deja en julios. Y en vez de grados Celsius le deja en Kelvin. Con la respectiva equivalencia. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos la capacidad calorífica. Aquí está la capacidad calorífica. Pues miren la expresión del calor. ¿Qué es lo que hacemos? Le extraemos esta partecita, ¿no? Le pongo yo acá. Este producto de la masa por el calor específico yo le llamo capacidad calorífica. Le reemplazamos aquí y le despejamos y nos queda cantidad de calor sobre variación de temperatura. Medido en calorías, y aquí ya no va la masa, solo queda delta T, grados Celsius. Esta expresión, la de aquí, o las unidades que están acá, me permiten definir la capacidad calorífica. Entonces, ¿qué se dice? Capacidad calorífica es la energía transferida, por definición, directamente en función de quién, de la variación de temperatura. Ahí está la definición. Lo que está aquí en las unidades, una fórmula es lo que determina acá la definición física. Esta es la definición matemática, no la de acá. La fórmula se llama definiciones matemáticas. Y el enunciado se llaman definiciones físicas. En los enunciados no puede poner las operaciones. Es decir, cuando quiere usted definir algo, no puede definir en base de la fórmula. No puede decir en definición física, es la energía dividida para la variación de temperatura. Es decir, estamos leyendo la fórmula. Entonces, la lectura hay que interpretarla como definición. Digo yo, es la energía transferida en función, como sabe matemática bastante, en función de la variación de temperatura. Queda más elegante también. Hay que saberle diferenciar. No se le ocurrirá definir usted velocidad. A ver, jóvenes, la velocidad se define como el desplazamiento sobre el tiempo. Esa no es definición física. Esa es fórmula. Esa es definición matemática. ¿Qué tiene que decir? Velocidad es el desplazamiento que efectúa un cuerpo o el desplazamiento efectuado por un cuerpo en el transcurso del tiempo. Matemáticamente, la velocidad se encuentra dividiendo el desplazamiento, que es un vector, para el tiempo, que es un escalar, ¿no? Ojo, por favor, con estas indicaciones que le estoy dando. Si usted ya no le estoy preparando a enseñarles esto, porque usted ya lo conoce, le estoy dando algunos detalles para cuando tenga que enseñar. Aquí ya vienen los ejercicios ya de fácil. Entonces, estos son más que sencillos, ¿no? A mí me está tapando la parte de arriba, pero usted sí creo que le lee todo el enunciado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y le lee todo o le está tapando igual para bajarle? ¿Aló? Ah, sí se lee. Entonces, listo.
¿Qué dice ahí? Calcular la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 200 gramos de aluminio de 10 grados Celsius a 40 grados Celsius. Entonces, eso nos lleva a hacer que lo de siempre. Los datos, las incógnitas. Como aquí es una sola, le ponemos incógnita. Y los datos salen de la lectura del problema. Entonces, usted va leyendo y se encuentra con sus datos. Y en el orden que se encuentra, los va enunciando aquí desde arriba hacia abajo. Entonces, veamos, ¿qué nos dice el señor Erazo? ¿Cuál es el primer dato? A ver, tengo la masa de 200 gramos. Masa de 200 gramos, ¿qué más? Mm, ¿Por temperaturas o la variación de temperatura directamente? Vamos a ver la variación de temperatura. Ya, entonces 30 Es el gramos. calcular, ¿no? Aquí no cambia mucho, aquí inclusive siempre le ponemos temperatura 1 y temperatura 2. Hagámosle así, hacer paso a paso. Ya, entonces la 10 grados Celsius, 10 grados temperatura Celsius 2. y la 2, 40 grados Celsius. Este valor inicial, el valor final. Puede ponerle T sub 0 y T también. Perfecto. Entonces la variación de temperatura sería 30 grados. Falta un dato, Erazo. El calor específico del aluminio. Entonces me regreso porque esa parte me salté para darle la capacidad. Aquí están. Con estos valores va a trabajar usted. Entonces, como alguien me decía en una reunión, ya puede ir al examen complexivo con una tablita con los valores. Y si son otros valores del internet o son de otras tablas, de otros textos, capaz de que le va a variar. Entonces, usted va a ir con estos valores, ningún otro, con estos que están aquí. Si estos no están en el problema que le tocó en el examen, ahí sí hay que darle el valor, decirle, qué sé yo, del oro, sabiendo que el calor específico del oro está. Y está con estas unidades. Ya le explico por qué razón. Porque son más fijas en función de las prácticas de laboratorio. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí están entre sólidos, líquidos y hasta gases ahí, ¿no? Tenga la gentileza esos valores que están ahí, no hay más que ingresarlos a la memoria, al disco duro. Tampoco le vamos a dar tablita para que vaya llevando los calores específicos. Entonces, de la que concierne, y en lo que me concierne a mí, a mis materias, las tablitas que le estoy haciendo referencia son fijas, ¿no? Y yo le voy a tomar en base de los valores que le estoy pidiendo. A menos que elabore, qué sé yo, la pregunta a alguien particular. Las preguntas las planteamos nosotros mismos. Si la planteamos nosotros, vamos a hacer la matriz de calificación con esos valores que están ahí. Yo sé que varían en las diferentes fuentes bibliográficas, pero con estos vamos a trabajar. Son valores relativamente constantes. Unos están sobre los valores y otros están valores menores que están ahí. Pero con eso trabajamos. Entonces, para efectos de memoria, el aluminio 0,212, el mercurio 0,033, el agua 1. Puede ponerle como su número entero 1 o 1,0, 1,00 o 1,000, ¿no? El hielo 0,5 o 0,50 o 0,500. El vapor es casi 0,5, casi 0,500, que es 482. La plata, que es 0,056, el hierro, que también es conocido, 0,115, el cobre, que es 0,094, este valor conocido, y el plomo 0,031. Tenga la gentileza. Me dice nomás, si usted necesita el material que le haga llegar, capaz que usted ya lo perdió, yo le hago llegar los documentos base al grupo.
Es más, debería hacerles llegar solo a los que asisten al examen. Pero bueno, vamos a hacerle llegar. Asisten al acompañamiento, perdón. Entonces ahí están, 2, 4, 6, 8, 9 valores. Como ustedes con joven, ustedes no tienen vicios, no fuman, no toman, no se trasnochan, quiere decir que su cerebro está en las funciones correctas, tiene excelentes niveles de memoria. Al tener buena memoria es facilito aprenderse esos 9 números. Señor Cristian Chala, ¿ya están en el disco duro esos 9 numeritos? El agua y todo el vapor y el hielo, esos ya, los otros van. Esos eran básicos, los otros nomás, hay que buscar algún parecido. El aluminio es conocido. Y el hierro también va casi en todos los programas. El cobre es otro que va a repetir. El mercurio que también se necesita mucho. Pues ahora sí, si quiere le puede capturar para que me ayude ya con los datos en los que nos quedamos pendientes con el señor Errazo. Estamos ahí, ¿no? Ya, Magister, entonces el calor específico del aluminio era 0,212. Ya, entonces sistema CGS estaban, sería calorías sobre gramo grados Celsius. ¿Cuál era la incógnita? No le capturé. Debe ser el calor. Claro, cantidad de calor. Ahí está. Perfecto. Pues vamos por partes, ¿no? Decíamos que vamos a encontrar primero la variación de temperatura, acordándonos de que la ¿De qué? temperatura en este caso aumenta. Si aumenta, restamos el valor final menos el valor inicial. Sería temperatura 2 en este caso menos temperatura 1. Si usted le puso inicial y final, sería final menos inicial. ¿Cuánto es la final en este caso? 40. ¿Cuánto es la inicial? 10. 10. Esto es en grados Celsius. ¿Cuánto nos da la variación de temperatura? 30 grados Celsius. Ahora sí, vamos a encontrar la cantidad de calor y para eso tenemos fórmula, ¿no es cierto? Sí, dice que la cantidad de calor Es igual, es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. perfecto. Reemplacemos, la masa se mide en gramos en este caso, 200 gramos. gramos, el calor específico, 0,212 calorías sobre gramo grado Celsius. y la variación de temperatura. 30 grados Celsius. Eliminamos los grados Celsius, se simplifican los gramos y nos quedan calorías. Ahora sí, ayúdame con tu calculador. 200 por 0,212 y por 30. Me da 1272 calorías. 1272 calorías. Ahí está. Nada del otro mundo, ¿no? Si me pide en julio, simplemente le transformamos. Si me pide en BTU, le transformamos desde allí, desde esa respuesta. Con las equivalencias que ya pusimos aquí. Este. Ahí estamos. Vamos ahora con el siguiente. Eso ya les toca a ustedes, ¿no? Así mismo como hicimos en la última reunión. Ahí está el problema. Lo copia, lo captura, como quiera, lo resuelve. Y en 3 minutos ya le vengo a preguntar las respuestas. Me salgo un ratito a cerrar la puerta y ya les pregunto.
Veamos. Veamos. La señorita Araceli. ¿Cuánto le dio la respuesta, por favor? La capa. Déjenlo, profe. ¿Cuánto? No. A ver, profe, ya solo me falta meter en la calculadora. A ver, pero da 80 calorías sobre grados Celsius. Calorías sobre grados Celsius. Bien. ¿Qué dice, señor Valencia? ¿Sale lo mismo o no? Valencia. Sí, profe, 80. Ya, perfecto. Listo. Entonces vamos con el siguiente. Profe, antes de que pase, ¿puede regresar al uno, por favor? ¿A este? Sí, profe, gracias. ¿Ah? ¿Qué pasó? La capacidad calorífica, que es igual. Cantidad de calor es igual a capacidad calorífica por variación de temperatura. ¿Sí o sí? Despejamos. 3000, hay una vez, vamos. Cantidad de calor sobre variación de temperatura. Esto no se mueve, son 3200. Y aquí, elevar la temperatura de menos 80 a menos 40. Sería final menos inicial. Menos 40 menos 80. Menos 40 más 80. 80 menos 40 me da 40 que va acá. Entonces, 320 para 4 te da 80 calorías sobre. Ya. ¿Sí o sí? Vamos con el siguiente entonces. Tenga la gentileza más que urgente. Ahí vamos. Este sería, como este es más fácil, 2 minutos.
Y les voy a indicar cómo va a trabajar luego usted ya en el aula virtual para que mientras tenemos nosotros tantas reuniones y se terminan los acompañamientos, usted puede ya prepararse solo. Entonces, voy a compartirlo, ¿no? Ya usted va a entrar y va a buscar el aula que se llama examen complexivo. Entonces, aquí en la parte izquierda está el examen complexivo WA Meneses. Entonces, damos un clic aquí. Y aquí tiene usted todo. Y lo que se ha hecho hasta aquí, la prueba piloto, la fase teórica y el examen complexivo, ¿no? La prueba piloto, el examen del periodo 2021 y el que se tomó el 21-21. Aquí están, vea, es en general, aquí está en matemática, aquí está en matemática, trigonometría, geometría plana, geometría analítica, matemática básica, matemática estructurada, análisis matemático, cálculo diferencial, cálculo integral y estadística. Son las materias de las que se va a evaluar. Por ejemplo, usted quiere entrar a geometría plana, entonces hace un clic aquí, y aquí tiene geometría plana. Y tiene los materiales subidos por procesos, ¿no? Por los dos procesos. Aquí dice vea, recursos, documento base número 02. Este ya no está en vigencia. Nos vamos al siguiente. Vamos ahí. Aquí está, vea. Aquí está el material. Dice jornada de acompañamiento para el examen complexivo área de matemática, geometría plana. Aquí usted puede observar todo. Ir pasando por aquí. Ahí están los contenidos. Y hay la opción de descargar también, ¿no? El documento. Entonces, ya en el matriculo ya pueden descargarse. Aquí está todo lo que se le va a evaluar. Los términos, las relaciones, la proporcionalidad, está el índice, las áreas, hasta ahí llega. En las figuras, y aquí está ya la parte para que usted baje todos los contenidos. Y están los documentos base. Bien. Dice, quiero yo analizar ahora, regresarme y ver otra materia. Por ejemplo, quiero ver matemática básica. Entra matemática básica y entramos al proceso de titulación 2021 porque ya estos links ya no están funcionando. La prueba sí creo que funciona. Veamos. Ve, aquí le permite visualizar la prueba. Esa sí puede entrar y hacerse una autoevaluación. Entonces veamos documento base número 04. Aquí está el material. Aquí está lógica proposicional, sistemas numéricos. Está la portada, el índice y ahí vienen los contenidos. Aquí está, vea. Lo de matemática básica. Y cuando usted quiera evaluarse, se sale de aquí y se va a evaluación, a la de aquí. Dice prueba número 04, matemática básica. Aquí también tiene videos, hechos por los estudiantes, pero videos al fin. Veamos si están funcionando.
¿Y se escuchaba o tocaba activarle el sonido? ¿Sí escucharon algo o no? ¿Aló? No se escuchó, profe. Ah, ya, entonces tengo que dejar de compartir. Compartir pantalla y compartir sonido. Ahí sí. Pues volvamos. Hola, el día de hoy revisaremos la temática de lógica proposicional. Para ello necesitamos las siguientes definiciones básicas. Término. Es cada parte que constituye un enunciado o un discurso. Es una palabra o conjunto de palabras. Por ejemplo, María es mujer. María es y mujer son términos. Proposición lógica. Agrupación de términos de los que podemos afirmar si su contenido es verdadero o es falso. Por ejemplo, María es un ser humano. Conectores proposicionales. Términos que tienen significado propio e independiente y se usan para... Entonces así, vea, usted va jugando siempre y cuando ya le matricule en el aula, ¿no? Entonces dejamos de compartir aquí. Ya, es lo que va a hacer. Bien, jóvenes, usted se escucha el fondo de los mensajes del grupo del WhatsApp de la carrera, es porque ya ha sido designada Anita Arias como decana de la facultad. Entonces, es lo que están informándonos, por eso es que están todo el mundo compartiendo. Pues les paso esa noticia a los que les interese, ¿no? Entonces, hemos perdido una directora, pero hemos ganado una decana. Entonces, no sé quién irá. Profesor, le iba a preguntar, ¿y quién queda de director de nuestra carrera? Toca elegir. Toca elegir a alguien que esté desocupado para que se haga cargo de la dirección. El magister Aule. Es. Él tiene acogida y tiene, si va por elecciones, el que más acogida tiene de los estudiantes. Es uno de los más queridos de la institución, ¿no? Entonces le adoran. Ya, profe, postule si usted, nosotros le hacemos la campaña. No, ya no pierdo mis asignaturas. Imagínese lo que sería dejar de dar clases por estar ahí 8, 12, 15 horas en la dirección. Entonces, muchos libros. Bien, entonces volvamos a donde estábamos. Pues me salí un ratito para informarles de este asunto y de cómo tiene que usted luego navegar, ¿no? Terminamos el acompañamiento y usted ya se prepara solo. Ahí les indica a los compañeros a los que nunca vienen. Que si quieren prepararse, ahí está el material, ahí están videos, ahí está en evaluación, se puede irse autoevaluando, ¿no? Tranquilamente. Entonces, ahora sí veamos, ¿dónde nos quedamos? Creo que era por aquí. Entonces, ayúdame por favor, ¿cuánto le dio? Hello, chicos, ¿cuánto le dio? Vamos con el señor Cañar. ¿Cuánto le dio, señor Cañar? La variación de... Menos 10, Dos respuestas hay que sacar. La variación de temperatura por un lado y la temperatura final por otro lado. Porque la inicial valía menos 30, ¿no? La inicial vale menos 30 grados Celsius.
Y entonces me decías, Cañar, ¿cuál era tu primera respuesta? La variación 19,95. 19,95 grados Celsius. ¿Y la temperatura final? Menos 10,05. Perfecto. Listo, entonces, ¿qué dice, señor Chicaiza? ¿Está de acuerdo o no? Ah, de acuerdo. Veamos, Cóndor, ¿está de acuerdo? Sí, profe, lo mismo tengo. Perfecto, entonces, continuamos. No que son muchos, ¿no? Que ya pasamos al otro tema. Vamos con el 4. Si no le piden en ningún sistema específico, usted saca en calorías. Si le piden julios, le transformaría a julios. Pues de acuerdo a lo que necesite en base de la pregunta, ¿no? Vamos con el 4. Tenga la gentileza, 2 minutitos así mismo. Veamos, me quedé con quién, con Patricio creo que era. Vamos. Erazo, ¿cuánto le dio? 5.512 calorías. 5,000 cantidad de calor. 512 calorías. Perfecto. ¿Está de acuerdo? ¿Quién continúa por ahí? ¿Quién estará? ¿Garcés llegó? No creo que llega.
¿Quién más está por ahí? Istanchala, ¿estamos de acuerdo? Es lo mismo. Y en 5.500. Perfecto, vamos con el último de este tema. La capacidad calorífica le da el calor en julios y le da la temperatura en grados Celsius. Si es sistema internacional, tendría que sacar usted en julio sobre Kelvin. O la otra alternativa es en calorías sobre grados Celsius. Nos saquen las dos. Julio sobre Kelvin en el literal A y luego en calorías por grados Celsius. Para pasar luego ya a calorimetría. Gracias. Bueno, yo les agradezco mucho por la... Vamos aquí. Quedó en la primera en julio sobre Kelvin, me quedó 115. A ver. Calorífica. Uy, 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 uy. Capacidad calorífica 115. Sí, y en la otra en calorías sobre grados Celsius me quedó 27,51. 27,51. Estas son calorías sobre grados Celsius. ¿Qué opina, señorita Topanta Araceli? Profesor. Sí. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Señorita Michelle. Sí, profe, me salió lo mismo. Ah, perfecto. Ponemos un visto y pasamos ya al otro temita. Están quemando los mensajes por la novedad de la noticia, ¿no? Muy bien, vámonos por acá con la calorimetría. Por aquí nos vamos. Dentro de la unidad 2 es el tema 2.2, ¿no? Como esto también está en los temas del examen complexivo, pues es que tenemos que pasar una revisión rápida.
Muy bien. Vamos, señor Valencia, ayúdeme con la lectura. Calorimetría es un proceso físico mediante el cual se puede determinar el calor específico de una sustancia, los calores de transformación o la temperatura final de una mezcla. Perfecto. Veamos qué nos dice la siguiente. Aquí están las definiciones desde el punto de vista físico, mezcla y calorímetro. Vamos por arriba, señor Cañar. ¿Qué es la mezcla? Mezcla. Desde el punto de vista físico, mezcla es la unión de dos líquidos, dos sólidos o de un líquido con un sólido. Calorímetro. Es un recipiente metálico cuya estructura reduce los efectos térmicos del ambiente en la temperatura final de una mezcla. Muy bien. Este es el famoso calorímetro, que inclusive usted sí logró, creo que hacer prácticas o no logró hacer prácticas. No, no. O sea, no le conoció a usted en vivo y en directo. Entonces, aquí tenemos un recipiente metálico. Hay un recipiente externo y hay uno interno. Aquí tiene usted el vaso exterior, el vaso interior. Aquí tiene dos orificios, uno para el termómetro para poder leer la temperatura desde afuera y otro que es el agitador para poder mover el cuerpo que está aquí. Generalmente se lo ubica en agua, ¿no? Y se realiza la mezcla. ¿Cómo funciona este calorímetro? El principio es muy sencillito. Aquí vamos a identificar nosotros algunos parámetros. Tenemos el cuerpo de prueba, que es el que está acá, ¿ve? Vamos a ubicar los símbolos. Tenemos la masa del cuerpo de prueba, el calor específico del cuerpo de prueba y la temperatura inicial del cuerpo de prueba, que le vamos a llamar T2. Pues piense usted que este es un cuerpo incandescente y piense que este es un recipiente con agua. Le depositamos este cuerpo aquí y es obvio que este cuerpo va a disminuir su temperatura y esta mezcla o este conjunto, mejor dicho, el líquido con el sólido, van a aumentar su temperatura. Y va a ocurrir lo que está acá, ¿ve? El cuerpo ya está en la parte interna y va a tener una T, que es una temperatura final. Esa es la temperatura final de la mezcla o la temperatura de equilibrio. Los parámetros son los siguientes. Esto es para el cuerpo de prueba. Vamos para el calorímetro. En el calorímetro manejamos M', que es la masa, y C', que es el calor específico, el metal. El líquido tiene su símbolo M mayúscula para la masa y C segunda para el calor específico. Y esto también tiene una temperatura antes de que el cuerpo se introduzca, que se llama T1. Las dos son temperaturas iniciales. La T2 es la inicial del cuerpo de prueba y la T1 es la temperatura inicial de este sistema líquido con calorímetro o calorímetro más líquido. Y aquí lo único que tenemos es la temperatura final de la mezcla. Esos símbolos están ubicados a continuación. Creo que están todos, ¿no? Creo que me hace falta un, que es el calor específico del líquido. Veamos. Revisemos. Tenemos el cuerpo de prueba, el calor específico del cuerpo de prueba. Démosle un color. Ahora blanco. Ya. T2 es la temperatura inicial del cuerpo de prueba. Hasta aquí, cuerpo de prueba. Vamos con el calorímetro. M mayúscula prima, C minúscula prima, que es el calor específico. Esto es para el calorímetro. Y esto es para el líquido, la masa del líquido, y aquí nos hace falta el C segunda, que es el calor específico. Este es del líquido.
Esto también es para el sistema calorímetro más líquido, hasta aquí. La T1 es la temperatura inicial, tanto del calorímetro como del líquido, o del calorímetro más líquido. Y esto es de donde vamos a llegar, a la temperatura final de la mesa. ¿Cómo se manejan estos parámetros? Mediante lo que dijimos nosotros del principio de conservación del calor. Calor perdido es igual al calor ganado. ¿Quién pierde calor? El cuerpo de prueba. ¿Quiénes ganan el calor? El calorímetro más el líquido. Pero cada uno de estos términos tiene su fórmula, que es la del calor. Veamos, mire usted. El cuerpo de prueba irían con los símbolos que le corresponden. M minúscula, C minúscula y delta T. Para el calorímetro, M', C', delta T. Para el líquido, MC segunda delta T. Y de aquí jugamos con un poquito de aritmética, de álgebra básica. Mantenemos lo de aquí y sacamos el factor común delta T hacia la derecha. Quedaría M', C' más MC segunda, todo por delta. Y ahora viene el análisis, lo que hicimos en la clase anterior de dilatación. ¿Qué le pasa al cuerpo de prueba? Disminuye su temperatura. Como disminuye su temperatura, este delta T que está aquí, se calcula restando inicial menos final. Y este delta T de acá es final menos inicial. Y quedando esta expresión. ¿Cómo encontramos este delta T? La inicial que es T sub 2 menos T que es la final. Y este otro delta T es final menos inicial. Pero para el calorímetro, la inicial era T sub 1. Con esta fórmula se trabaja. Esta es la ideal. Pero puede ocurrir que no exista alguno de los términos. Por ejemplo, dice, tengo yo dos sólidos. Tengo dos sólidos. Quiere decir que se desprecia el efecto del líquido. No iría este término. Sería 0. Si le das solo el líquido y el cuerpo de prueba, se desprecia los efectos del recipiente. Quiere decir que no iría este término. Y la ecuación le queda mucho más sencilla. Entonces hay que leer bien el problema y ver si cumple con las condiciones para ubicar toda esta fórmula o solamente parte de ella, haciendo 0 este término o haciendo 0 el de acá. Eso depende de los datos que usted tenga del programa. Y aquí aparecen ya los problemitas. ¿Ya? No sé con qué color estoy yo, con negros. Entonces, con esta fórmula vamos a trabajar. Entonces, captúrele. Más en la memoria de su disco duro. Captúrele. Con eso trabajamos. Pues vamos analizando, ¿no? Se ponen en contacto dos cuerpos, uno de cobre y otro de hierro. Vamos con los datos. Ahora, si usted dice, ¿cuál será el cuerpo de prueba? El que tenga mayor temperatura. Ese que hace las veces del cuerpo de prueba es el que tiene mayor temperatura. Puede ser un sólido, puede ser un líquido, puede ser un gas. El que tenga mayor temperatura, ese hace las veces del cuerpo de prueba. Entonces, aquí el que hace las veces del cuerpo de prueba viene a ser el cobre, que tiene su masa y tiene su temperatura. Entonces, con nuestros símbolos, la masa del cuerpo de prueba sería 200. La temperatura del cuerpo de prueba viene a ser T sub 2, 100 grados Celsius. Y este cuerpo de prueba es de cobre, entonces va el calor específico. ¿Cuánto era el calor específico del cobre? Señor Cóndor. Cóndor. Ya se ha escapado Cóndor. Erazo, ¿cuál es el calor específico del cobre? 0,094. 0,094 en el sistema CGS, calorías sobre gramo grados Celsius.
Vamos con el otro cuerpo. El otro cuerpo es de hierro, pero este hace las veces del calorímetro. Sería M', 120 gramos. El hierro también tiene su propio calor específico. ¿Cuánto vale el calor específico que está en chala del hierro? Yes. Ya no está. Araceli, calor específico del hierro. A ver, profe, del hierro es 0,115. Muy bien, 0,115. Calorías sobre gramo grados Celsius. ¿Y qué temperatura tiene el calorímetro? ¿Usted mismo, Araceli? Si el calorímetro es de hierro, ¿qué temperatura tiene? 20 grados Celsius. Le ponemos T⁻₁, 20 grados Celsius. Y nos pide como incógnita la temperatura final de la mezcla. Quiere decir que en este problema no hay líquido, solo hay los dos cuerpos sólidos. El uno hace las veces del cuerpo de prueba y el otro hace las veces del calorímetro. Entonces, pero con todos volvamos a escribir M, C, T⁻² menos T, igual M', C', más MC² por T menos T⁻₁. Como aquí no hay líquido, quiere decir que este término se hace cero. Y nos queda la ecuación mucho más sencilla. T⁻² menos T. Aquí ya no necesito paréntesis, M', C'. Y aquí iría T menos T⁻₁. Ahora solo es cuestión de reemplazar. Como estamos en el mismo sistema, reemplacemos sin unidades. Esta masa es de 200. El calor específico es de 0,094. La temperatura T⁻² es de 100. La final es desconocida. M' es de 120. El calor específico es de 0,115. La final es desconocida y la inicial es de 20. Vamos realizando operación tras operación y al final se despeja la incógnita sola. Pues me ayudan con las operaciones. Ayúdame. ¿Tienes calculadora a la mano, Jaime Ernesto? Jaime. Sí, profe, estoy con la calculadora. Vamos. A ver, sería los 200 por 0,094 y por 100. Y por 100 me estaría dando 1880. 1880. ¿Y 200 por 0,094? 18.8 T. 18,8 T. Vamos por acá. 120 por 0,115 y por T. Me estaría dando 13,80. 13,8. Y el otro sería 120 por 0,115 y por 20. Por 276. Entonces, ahora sí pasemos. El 13.8 también está, profe. ¿Perdón? El 13.8. Es... Con T's, ¿no? Sí. Listo, entonces nos vamos para la izquierda. 1880. Le sumamos 276 y por la derecha tomamos el 13,8 T y le sumamos 18,8 T. Ayúdame con la suma de la izquierda, Jaime. El primer miembro sería 2156. ¿Cuánto? ¿1000? 2156. 2000. ¿Así? Sí, justamente. Y la en derecha, la otra sería 32.6. T. Despejamos T y nos queda 2156 para 32,6. Me da 66.113. 66.13.
grados Celsius. Ahí estamos. Mira, es fácil. Entonces, vamos con los siguientes. Leerá bien el problema y verá si necesita eliminar algún término o aplica todos, ¿no? Vamos con el siguiente entonces. Ahí va. Tenga la gentileza, le regalo 3 minutitos a sí mismo. Bueno, 4 porque es un poquito largo. Ya le pregunto las respuestas. Listo, chicos, continúen. ¿Cuál es el específico del cuerpo cuyanos? Entonces este es el cuerpo de acá. Entonces M y C, T2 y C, dice. ¿Cuál es el calor específico del cuerpo cuya masa es 100 gramos y su temperatura es 110 de agua? Agua. Ah, no tengo no tengo uno. ¿Qué me pide? Sí, me pide. Eso. Sí, sí, que multiplica por 2. 10 menos 5 es igual. No tengo las primas. Sí, multiplica a 35 menos 18. 110 por 100. 35 menos 10.
Veamos. Vamos por arriba. Señor Fabián Cañar. 0,215. La respuesta, 0, 215. ¿no? 0,215. En esas unidades, ¿no? Sí. Caixa. Bueno, esperamos un ratito. Le escribo 0,078. ¿Quién más está por ahí? Señor Cóndor. ¿Está por ahí? Ya se escapó. Parece que ya se ha escapado. Erazo. ¿Cuál de las dos respuestas? Me quedó 0,215, profe. 0,215. Sería la de aquí, ¿no? La primera, sí, la primera, no le vi. Veamos. ¿Quién más está por ahí? Garcés, Guamaño, Miquinga, Loya, Luzón, Morales. ¿Y Sanchala, tú cuánto te dio? ¿Gis? Ya se ha escapado también. Le quedamos poquitos nomás, entre panas nomás. Araceli, ¿usted cuánto le dio? 0,215 igual, profe. Ya. Vamos analizando para que salga de dudas. Franklin, ¿no? ¿Sí o sí? Vaya el error. ¿Aló? Vamos con M. Allá. MC. T sub 2 menos T igual a M prima C prima más MC segunda y por T menos T sub 1. Vamos viendo. ¿Cuál es el calor específico de un cuerpo cuya masa? Calor específico del cuerpo cuya masa es 100 gramos. Entonces aquí iría 100. Calor específico desconocido. Temperatura 110. Temperatura final 35. Vamos por acá. M prima. 230. Ah, no. M prima. Sí creo, ¿no? ¿Qué no hay aquí? Hay el cuerpo de prueba y hay el agua nomás, ¿no? No hay calorímetro. Pues no hay calorímetro, no hay este término. Entonces, M 230 por 1. M estaba paréntesis. Bueno, ya se fue. D que es 35 menos 28, que es el valor que está ahí. Muy bien. A ver, tú mismo, chicas, ayúdame con las operaciones. 100 menos 35 por 100. 110 menos 35 y eso por 100. ¿7.500?
Y aquí 7.500. Vamos por la derecha. Ayúdame. 35 menos 28 por 230. $1,610. Ahora sí dividimos. 1,610 para 7.500. ¿Cuánto te dio? Ah, gramos sobre grados Celsius. Perfecto, ahí estamos. Así alcanzamos bonito más. Vamos con el siguiente. Tenga la gentileza, ahí está en pantalla para ustedes. No importa que se equivoque, ¿no? Mejor. Si se equivoca, de los errores se aprende. Es preferible que se equivoque aquí, no que en el examen. Profe, ¿puedes regresarle un rato? Regresa un ratito. Ahí está. Estas primeras son las respuestas, ¿no? De los compañeros. Este es el proceso, desde aquí para acá. Ya, listo, profe, muchas gracias. Vamos con el siguiente. Ese es el que estaba pendiente.
Veamos. ¿Con quién me quedé? Vamos por abajo entonces. Señorita Araceli, ¿cuánto le dio? Temperatura final de la mezcla, ¿cuánto? No, no le termino, profe. No termina. Vamos más hacia arriba. Istanchala. Istanchala ya se escapó, creo. Más arriba tengo a quién. A Erazo, porque ¿cuándo tenía que se fue? Erazo, ¿cuánto? Lo estoy haciendo, profe, 2 segunditos. Más arriba. Chicaiza. Peñar, él sí debe tener, ya él es más rápido que todos. 19,26. Ese. 19,26 grados Celsius. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Vamos con el siguiente, ese ya le dejamos para que haga su casita, ¿no? Entonces el día miércoles me indica cuánto es la respuesta de esto. Cópiale nomás. A las 3 mismo el día miércoles. Tengo la fisioterapia y regreso justito a las 3. Y el día viernes debemos de ver si es que estamos por aquí, ahí nos conectamos con los que estén también por allá. Los que están en la playa, los que están rezando por nosotros los pecadores, bueno, les olvidamos. Listo, entonces, escapémonos un ratito de aquí. Dejemos de compartir. Ya se ha ido aquí está en cero mismo. Lo mismo Erazo. Perdón, no es Erazo. ¿Cuándo? Bien, chicos, continuamos el día miércoles, ¿no? Entonces